la zona centro-norte de Turquía, estaba esta región de Galacia, donde los habitantes eran galos y habían llegado de alguna manera a esta zona, y por eso se le llaman las iglesias de Galacia. Y en este capítulo 6, que es el último de la carta, Pablo hace un llamado a los gálatas a no ser orgullosos. ¿Cuántos saben que el orgullo es un gran problema? Bueno, dice, no seamos orgullosos. Dígale al de al lado, no seamos orgullosos. Y somos orgullosos de muchas maneras, Y Pablo viene corrigiendo, y a mí me ha corregido en esta carta nuevamente. ¿Cuántos han sido confrontados a cosas? Los que habían escuchado un evangelio diferente, los que le dieron rienda suelta a la carne, etcétera. O sea, se dejaban engañar fácilmente. Hermanos, no se dejen engañar tan fácilmente. La Biblia nos instruye a no ser ingenuos. Muchas veces como cristianos somos bien ingenuos. Y ay, sonó bonito eso, y ahí caemos redonditos. No, tenemos el Espíritu Santo que nos alerta, y la palabra que nos confirma si es de Dios o no es de Dios. Y bueno, Pablo les hace estos llamados porque los ama. ¿Cuántos saben que el Señor nos ama? Por eso nos corrige muchas veces. De hecho, la Escritura dice, el Padre al Hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Aquel que no corrige a sus hijos le está diciendo, no te amo. Fíjate, eso dice la Biblia. Aunque humanamente dice, no, yo lo amo tanto que ni un pelito le toco. Bueno, la Biblia alerta de los peligros de hacer eso, de ser muy complaciente con los hijos. Pueden llegar a convertirse en malas personas. Entonces, muchos le tienen miedo a esto y dicen, ay, es que no, eso no está bien, y que a un niño con varita lo corrijan, y que a los más grandes les argumentemos y estemos ahí trabajando con ellos. No, ya. Hay una forma correcta. Efesios y Colosenses dice, padres, tampoco exasperen a ir a sus hijos. O sea, y a los hijos les dice, obedezcan en el Señor a los padres. Así que Pablo, como un padre espiritual a sus hijos que los amaba, les corrige varias cosas. Y yo lo he puesto así, muy fácil de entender. Es como si tú tienes automóvil, lo prendes, metes el clutch, le pones velocidad, aceleras y sueltas el volante. ¿Tú haces eso? No, va a haber un accidente. O si no tienes automóvil, bicicleta. Aunque uno de joven aprende a dirigirla soltando los manubrios, al menos yo sí lo aprendí, pero en lugares donde no venían carros o no había tantos obstáculos. Pero donde hay obstáculos o otras bicicletas, otros carros, te vas a estampar. O una motocicleta, o patín del diablo. Ay, eso es del diablo. También le agarrabas el manubrio, también tenía manubrio el patín. Bueno, Pablo nos advierte de todas estas cosas. Y aquí en el capítulo 6 nos habla del orgullo, de no ser vanagloriosos. Pero vamos a leer desde unos 2 versículos antes. Desde el versículo 25 del capítulo 5, ahí está junto al capítulo 6.
Y el apóstol Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado y caigas en la tentación. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántos se creen ser algo aquí? Qué bueno. Porque hay muchos que se creen la mamá de los pollitos, ¿no? Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿A cuántos les han visto la cara, como se dice coloquialmente? A mí levanto manos y muchas veces. Pero Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué hará? Segará, cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, eso es importante, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra, entender tu palabra, hacerla nuestra y ponerla en práctica. Tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales, no solo los naturales, y nuestro corazón esté dispuesto como buena tierra a recibir el consejo que viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Así que no nos hagamos vanagloriosos, no nos creamos tanto, no seamos orgullosos, hermanos, dice el apóstol Pablo. Hoy en día hay esa tendencia en todos los ámbitos, pero también en la iglesia muchos podemos caer en esa trampa de sentirnos el pastor de pastores. Ese es el Señor, Él es el pastor, el príncipe de los pastores, o el mejor predicador, o el mejor cristiano. ¿De veras? Siempre habrá alguien mejor que nosotros y alguien que vaya ahí avanzando antes de nosotros, porque estamos en un continuo crecimiento. Espero que estés creciendo, hermano. Si nos quedamos ahí en una estatura que no debería ser, es porque algo está pasando. Un niño, ¿qué es lo natural? Que nazca como un bebé pequeño y empiece a desarrollarse y a crecer hasta llegar a la madurez. Así que no nos creamos. Mira, yo lo he escuchado otra vez sobre eso, como si ya tuviéramos todo. Pero la Escritura dice, tanto Pedro, Pablo, les voy a seguir repitiendo las mismas cosas. ¿Por qué?
Porque somos tardos para oír, tardos para obedecer. ¿O que tus hijos obedecen hacia el instante? No. O tú cuando eras joven, cuando eras hijo de familia. No. A veces necesitábamos un incentivo adicional. O ahora que somos cristianos, obedecemos al Señor a la primera. Mira, Jonás, un profeta de Dios, ¿qué hizo? No obedeció, al final obedeció, pero tuvo que pasar por el estómago de un pez y por una gran tormenta. Así que no nos hagamos así vanagloriosos, no creamos que somos perfectos, los mejores, ya, y ver a otros como así hacia abajo, como se dice comúnmente, así de yo estoy acá arriba, tú estás abajo. Bueno, los muchachos que están aquí en la alabanza, pues sí nos ven de arriba para abajo, pero eso es otra cosa. Pero estos dos versículos, el versículo 26 en especial, nos muestran tres actitudes que debemos evitar, hermanos. Primera, el orgullo, la vanagloria, el creernos más, el alardear de muchas cosas, el presumir de, no, Dios me ha bendecido. Mira, hay veces que, ¿cuántos saben que Dios nos bendice todo el tiempo? Pero a veces ya lo decimos en una forma como de, a mí me bendice más que a otros. Dios sabe cómo bendecirnos a cada uno. El que en lo económico, en otras cosas, alguien tenga más o sea más bendecido, no quiere decir que sea mejor. Dios sabe y a veces está probando nuestro corazón, tanto al tener como al no tener. Porque Job, ¿cómo estaba? Era el más rico del oriente, de los orientales. Y era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vemos que él no tenía una actitud así de vanagloria. Pero aún así el Señor, para demostrar que en las peores circunstancias podemos ser fieles a Él, permitió que el enemigo le quitara todo, aún la salud personal físicamente. Y él se mantuvo fiel al Señor. Sí batalló. Se cree que duró un año más o menos en esa condición, o más. Y no claudicó y le hablaba con el Señor. Y al final el Señor lo llevó al punto donde él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A veces las situaciones difíciles nos llevan a ese punto de estar más cerca del Señor y verlo con mayor claridad. Cuando la abundancia está, a veces como que decimos, pues no necesito nada, y dejamos de tener nuestro corazón y nuestra vista puestas en el Señor. Así que es una advertencia para todos, diga, para todos. Para mí, para ti, para todo creyente. Lo contrario a ser orgulloso o vanaglorioso es ser humilde. Jesús dijo, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y fíjate, una gran bendición. Y hallarás descanso para tu alma. El que es orgulloso o envidioso está batallando ahí y ve a los otros y dice, mira, y es así, mira cómo está. ¿Tiene descanso en su alma? No, Jesús dijo,
aprendan de mí y van a tener paz, descanso, no van a estar ahí acelerados. Pero también se refiere esto de no ser orgullosos ni vanagloriosos a que no debemos tener una falsa opinión de nosotros mismos. ¿Cuántos se creen buenos aquí? Pues mejor que mi compadre, sí. Pero ¿quién es nuestro parámetro para nosotros ver cómo vamos? El Señor. Y hay otros siervos del Señor. El mismo Pablo decía: imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Pero nuestro máximo ejemplo es Cristo. Muchos ven al pastor y ese es mi gallo. Y es un gallo bien desplumado, pero no por las peleas de la batalla de la fe, sino por otras cosas. O tiene bonitas plumas de gallo giro, de gallo colorado. Sé de gallos, porque teníamos gallos en la casa de mis papás. Pero a veces tenemos una opinión de nosotros muy por encima de lo que deberíamos de tener. Debemos pensar de nosotros con cordura, hermanos. Mira, una actitud de jactancia, de orgullo, no va de acuerdo con el reconocer que somos pecadores salvos por gracia. ¿De qué nos podemos jactar? Y que toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? Del cielo. Toda habilidad para cualquier cosa o sabiduría. Hay gente que es muy habilidosa en cosas manuales, otra en cosas intelectuales, otra para hacer diversos tipos de trabajos o de negocios. Pero todo eso viene de Dios, no es de nosotros, no es natural en nosotros. Así que no es digno de nosotros que hemos sido salvos, rescatados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. El otro día en la reunión de mujeres, mi esposa hablaba de cómo cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en tierra seca y pasaron y María o Miriam tomó el pandero y empezó a alabar al Señor y decía: grandes maravillas ha hecho el Señor, y se le unieron todos a alabar al Señor y a engrandecer su nombre. Literalmente pasaron de muerte a vida, porque del otro lado del mar estaba el ejército de Egipto enojadísimos contra ellos, iban con ganas de matarlos. Literalmente, si se quedan ahí, ¿qué les habría sucedido? Muerte. Pero el Señor los cruzó y pasaron de muerte a vida. Eso solo el Señor lo puede hacer, hermanos. Y los que hemos creído en Él, pecadores, el Señor nos pasó de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero a veces no lo percibimos. Pero estos ejemplos que hay muchos en la Biblia, pero cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, nos dejan ver cómo fue un rescate que nadie más podía hacer. ¿Quién más los podía rescatar? ¿Moisés los rescató? No, él era el siervo del Señor que iba guiándolos, pero el que los rescató fue el Todopoderoso. El que nos salvó fue Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados, hermano. Así que ¿cuál orgullo? Yo soy así, soy así. No,
Aprendamos del Señor, hermanos. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. En otra versión dice: no te creas más sabio que los demás. Y el problema está ahí, que nos comparamos con los demás. No, yo soy más que él, que aquella. No te sientas más sabio que los demás. No es sabio el que piensa así, de hecho. El que tiene esa postura, esa actitud, esa manera de pensar, no es sabio. No, yo soy Juan Camaney y yo a todo salgo mejor que nadie. No es sabio. Y termina diciendo el Proverbios 3:7: teme a Jehová y apártate del mal. Eso es ser sabio. Y dentro de ese mal está el ser jactancioso, ser orgulloso, ser altanero, sentirme más que los demás. Así que ¿cuántos dicen no? Pablo se gloriaba solo en una cosa. Ahí en el mismo capítulo 6, versículo 14 dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es de lo único que nos gloriamos, que ahí fuimos salvados, redimidos, comprados, rescatados por precio. Por muchos logros que tengas, no son gran cosa. Mira, muchos de nuestros logros se van a olvidar pasado el tiempo. Y probablemente los únicos que nos acordemos, mira, mi papá falleció hace más de un año, de los últimos del COVID. Y pues todos los de su generación prácticamente ya murieron. Él era de los pocos que quedaban. Sus hermanas ya murieron todas. Yo me acuerdo de muchas cosas que viví con él, porque soy su hijo y soy el mayor y anduve con él, me traía desde chico. Pero ya mucha gente, ¿qué se va a andar acordando? Y pasa otra generación, ¿y qué va a pasar? Menos. Así que los logros que tengamos son muy temporales. Deberíamos de darle la gloria al Señor con esos logros. Y decir, la gloria es del Señor. Tener una actitud así nos lleva a veces a denigrar a otros hermanos. No, mira, yo tengo poco en el cristianismo y ya predico, ya enseño. Muchos así son de microondas y estudian un año en un seminario y ya se ponen acá. No, dice que el que se enorgullece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será exaltado por Dios. ¿Quién quieres que te exalte, los hombres o Dios? Romanos 12:3, fíjate lo que dice, es el mismo apóstol Pablo, escribió también la carta a los romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces no seamos orgullosos, hermanos, entre nosotros menos y con los no creyentes menos. Si no, no van a recibir. Ah, no, yo tengo a Cristo, tú tienes ídolos y hermano, diga hermano, seamos sabios.
levantemos el nombre de Cristo y cada quien va a tomar su decisión. En segundo lugar, nos está diciendo el apóstol Pablo, no provoquemos, versículo 26, no se hagan vanagloriosos, no se irriten unos a otros, no provoquemos a los demás irritándolos. Presionándolos a que vivan o hagan las cosas como yo las hago, como yo pienso que es lo mejor. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es mejor guía que nosotros? Pero a veces entramos en esa dinámica. Ve cómo estoy yo, ve cómo me ha ido a mí, ve cómo le hago yo. No, hermanos. Busca, como dice Efesios 5:18, sé lleno del Espíritu Santo. Todo aquel que es lleno del Espíritu Santo no va a hacer esto, hermanos. Y a veces lo peor es que no es conforme a la palabra, sino conforme a mi opinión personal. ¿Qué debe estar por encima de mi opinión personal, de mi experiencia personal? La palabra de Dios. Mira, a veces somos fáciles para decir cosas de otro y nunca nos hemos puesto en sus zapatos. ¿Sí se entiende eso, no? O sea, ¿cómo estás? A veces casi todos bien. No, tampoco. Pues estoy bien, pero mira, tengo estos problemas, o sea, porque si no, ¿cómo te pones en los zapatos del otro? ¿Cómo somos empáticos con ustedes? Pues sabiendo cuál es la situación. Y no está mal, ay, es que no quiero declarar negativo. No es declarar negativo, es exponer nuestra condición. Cuando vas con el Señor, ¿qué le dices? Estoy así desesperado y me duele esto. Hay gente con la que podemos compartir eso y ponernos en sus zapatos, o que se pongan en mis zapatos. Porque muchos dicen, al pastor no le duele nada, no le pasa nada, no, él, míralo, fresco como una lechuga. También tengo unos zapatos especiales. Así que no irritemos a los demás así. Y luego en tercer lugar dice, no se envidien. Ay. Es algo que es fácil de caer en esto, envidiarnos unos a otros. ¿Qué es la envidia? Desear algo que tiene la otra persona y que yo no tengo, pero no tengo derecho a eso, no es mío. Eso está en los primeros 10 mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo, ni su carro, ni su casa, ni su terreno, ni su trabajo, ni su... No. Busca a Dios. Él es el dador de todo lo que necesitamos. Muchos hasta envidian los talentos de otro. Y cuando yo veo a alguien con talentos, digo, gloria a Dios. Porque ¿quién da los talentos? Dios, son dones de Dios. Aparte de los dones que encontramos en Romanos 12, 1 Corintios 12 y muchos otros, los talentos que tenemos vienen de Dios. No son inherentes a nosotros. Un verdadero creyente debería estimar a otros como mejores a él mismo. No, hombre, hermano, te estás yendo muy lejos. Pero eso dice la Biblia. A ver, volteas y ves a alguien y dices, es mejor que yo. No, y pues si es tu hijo vas a decir, no, pues es que es igualito al papá. No, estamos hablando de otras personas, otros hermanos en Cristo.
¿Anotaste las 3 cosas? Creo que no. Bueno, después le escuchas otra vez. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, y aquí hay una anécdota de alguien que fue a llenar una solicitud de empleo, y una de las preguntas era: ¿usted ha cometido algún delito? No sé si todavía las hagan, pero yo me acuerdo, yo estuve en recursos humanos, fui jefe de la oficina de recursos humanos, y las solicitudes de empleo sí traían. Entonces, pues ahí le ponían todos no. Muy pocos eran honestos y decir, pues sí. Muy raro, muy raro. Pero todos no. Y una de las preguntas era: no has sido acusado por nada. Y fue muy sincero en su respuesta posterior. Dijo: es que nunca me han descubierto, nunca me han agarrado. ¿Cuántos tienen una vida totalmente limpia, sin ninguna falta? Pero es que nunca te han agarrado. Pero ¿sabías que el Señor sabe todo? Yo no veo otras mujeres. ¿Quién sabe? Yo les digo que muchos son como traileros, espejean, pero de una manera impresionante. Y luego digo, ¿por qué este ojo se me estará desviando? Por algo. Así que si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿cuántos dicen amén? Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué debemos hacer? Eres esto. Hace 8 días les decía que este dedo es tremendo. Pero el consejo del Espíritu Santo aquí es: restáuralo. Sí le debes decir, oye, esto no está bien, pero a ver, te quiero ayudar. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. No con, volvemos a lo primero que vimos, con orgullo, con autosuficiencia. No, con un espíritu de mansedumbre. Y luego pone algo muy, que a mí considerándote a ti mismo. Porque podemos fallar, hermanos. Aún en lo mismo que estamos ahí diciéndole a otra persona, también ahí. No sea que tú también seas tentado. Ayer platicaba con un hermano querido de un televangelista muy famoso de los años, ¿qué serían? 80. Muy famoso. Tenía campañas evangelísticas impresionantes y muchos se convertían. Pero fue tentado y cayó en un pecado que se llama adulterio. Y empezó a rumorarse, y entonces otro evangelista de su época contrató un investigador privado, y pues le sacaron fotos y todo, o sea, y que las publica. No, pues se acabó. Tenía la iglesia más grande en Estados Unidos este evangelista. Pues la gente se fue. Y el otro subió, era como el que iba atrás de él. ¿Y qué crees que pasó con el otro? Que lo cayó en lo mismo. Y también le mandaron un detective privado y lo expusieron.
Pero después el segundo, el primero vive todavía y tiene una congregación, pero ya nunca más. ¿Cuántos saben que el Señor, si reconoces, si te arrepientes, Él nos perdona, pero nunca fue lo que antes era? Tiene un grupito de personas. Y el otro lo que hizo fue, entendió y empezó a ir a las iglesias a predicar, sobre todo a los líderes espirituales: no hagan esto porque yo caí en lo mismo. Considérate a ti mismo, no sea que seas tentado. ¿Cuántos dicen, ayúdanos, Señor? Porque somos rápidos, pero considérate a ti mismo, o sea, restáuralo. ¿Qué debe haber hecho este segundo hermano? Oye, hermano, mira, arrepiéntete y siéntate, y que necesitas una restauración. Y pues él cayó igual, hermanos. Así que a veces vemos hermanos en tal o cual cosa, sí, hay que ayudarles, para eso somos un cuerpo, ¿no? Oye, eso que estás haciendo no es conforme a la palabra, estás faltando a la palabra, pero con un espíritu correcto y con la intención de ¿qué? Restaurarlo, ayudarlo a que eso que no está bien lo quite y se encauce en el camino de vida eterna, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Yo casi aquí me quedaría, hermanos. Le voy a seguir, pero considerémonos siempre a nosotros mismos. No sea que al rato estemos en lo mismo. Mira, a veces somos temerarios. Yo nunca haría esto. Y debemos tener convicciones, sí. Yo no quiero ofender a mi Señor de ninguna manera. Pero hay muchos ejemplos yo nunca haría eso. Luego ahí cayeron. Porque confiamos ¿en quién? En nosotros. Yo no lo hago, yo no haría eso. Yo no te traicionaría. No, mejor fortalécete en el Señor, hermano y hermana, y en el poder de su fuerza. Tomemos toda la armadura de Dios para cuando venga la situación, hacer lo que hizo José. ¿Qué hizo José? Corriendo también se gana, hermanos. No, eso no es de hombres. No, yo aguanto la tentación. Córrele. Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y era un joven Timoteo. Y a nosotros los ya viejones, huyan, porque también, no, yo ya estoy grande. Huye mejor, hermano, hermana. Podemos caer. Así que ¿cuántos dicen, me voy a considerar a mí mismo también, antes de aventar el sablazo, el golpe? No, ese hermano es así. No, espérate, considérate a ti mismo. Así que aquí nos da instrucciones de cómo tratar con un hermano que está cometiendo pecado. Es muy diferente alguien que tiene algún pecado o alguien que practica el pecado. El que practica el pecado generalmente no es el Señor. Eso dice el apóstol Juan. El cristiano puede pecar, sí, pero no practicamos el pecado. El que practica el pecado, a ese hay que llevarlo a Cristo, y también con espíritu de mansedumbre, hermanos. Para todo se ocupa, considerándote a ti, porque como éramos antes de convertirnos, no me pregunten a mí, se van a asustar. Pero Dios hace ese gran milagro de transformación. Y yo digo, solo tú podías, Señor. Mi mamá me rogaba, no tomes, hijo, porque ya saben, tomado uno hace.
Cosas que ahora pienso y digo, no puede ser. Mi esposa me decía, ¿saben cuáles eran los mayores problemas con eso? Yo le decía, no, voy con mis compañeros de la universidad, quedamos que dos nada más, porque tenemos mucho trabajo. Sí, pero dos, 3, 4, 5 de la mañana más bien. Pero el Señor nos transforma. Por eso la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pasado fue clavado ahí en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados. Así que cuando somos excesivamente duros, estamos demostrando que somos cristianos carnales, no espirituales. Hay cosas que requieren de un poco más de firmeza, sí. Ahí está 1 Corintios 5. Pablo dijo, hay ahí uno que está cometiendo un pecado que ni entre los gentiles se comete. Corríjanlo, disciplínenlo y si no quiere, entréguenlo a Satanás. O sea, no es que se lo doy al diablo, no. El diablo le va a dar sus revolcadas, valga la expresión. Le va a ir mal como el hijo pródigo. ¿Cómo le fue por desviarse y abandonar la casa del padre? Mal, pero después regresó. Bueno, el de 1 Corintios 5 en la segunda carta también regresó arrepentido, y Pablo les dice, restáurenlo. Es muy diferente, ¿no?, a como actuamos muchas veces. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Porque el siervo del Señor, ¿cuántos aquí son siervos del Señor? Y siervas, o sea, está hablando genéricamente. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Con quién? Aún con el no creyente. Y con los creyentes, a veces ahí es donde soltamos la espada más duro. No, amable para con todos, apto para enseñar, sufridos. ¿Qué significa esto? Que llora mucho, no, que resiste muchas cosas, que con mansedumbre corrija. ¿Con qué? Con mansedumbre. Aquí habla de los que se oponen, pero también a los que somos creyentes. A mí mi pastor me ha corregido, pero con mansedumbre. Nunca lo he sentido así como me dio duro, o como a veces escucho a algunos hermanos, ay, salí todo chipoteado. No, es con mansedumbre. Ya los chipotes es tu asunto, ¿no? Trae tu caja de curitas y póntelas ahí. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16, fíjate lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién? Y Timoteo era un pastor ya joven, pero instruido por Pablo. O sea, espiritualmente era un cristiano maduro, un líder maduro. Pero Pablo no deja de advertirle y decirle, ten cuidado de ti mismo. No somos muy confiables. Nosotros mismos nos engañamos muchas veces. No, yo estoy bien. No, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, obviamente, de la palabra de Dios. ¿Cómo enseñamos? ¿Qué enseñamos? No es lo que caiga, donde abra la Biblia y ahí pongo el dedo. No. Ten cuidado de tu persona, de tus actitudes, de tu comportamiento y de lo que enseñas. Dile al de al lado, ten cuidado. A veces decimos una cosa por otra, no cantinflés. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6,
está narrando, si tú lees después todo el capítulo, de cómo el pueblo de Israel siempre estuvo ofendiendo a Dios. Dios los protegía, los bendecía, pero siempre estaban altercando con Él. Y el propósito del apóstol Pablo sacar esto es que entendamos que todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Hay cristianos renegones? Sí. ¿Cristianos con actitudes diversas? Sí. Versículo 10 dice, ni murmuremos. Porque eso, aquí hay hermanos que he escuchado que dicen, comimos tacos al pastor. Y no es porque se fueron ahí a los tacos esos del trompo, donde les llaman tacos al pastor. No, es porque se comieron al pastor. Ay, eso es mucha exageración. No levantes tu mano. ¿Cuántos caemos en la murmuración? Digo, yo le pido perdón al Señor, hermanos. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, otra vez, por si cabe duda, les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. Y están escritas ahí, las podemos seguir leyendo. ¿Y qué era lo que les aconteció? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que, versículo 12, subráyelo. El que piensa estar firme, no, yo de aquí no me muevo. Bueno, qué bueno que tengamos convicción, pero tenga cuidado que no vaya a caer. Digo, más claro que eso, pues creo que, bueno, habrá alguien que lo explique más claramente que yo. Pero la palabra es muy clara. ¿Cuántos saben que la palabra es diáfana, es clara? ¿Cuántos se acuerdan cuando había veneros todavía, porque llovía bonito? Hace unos días Omar me decía, mira cómo nace un manantial en Australia. Y pues sí, es un pequeño hueco donde se ve que está brotando el agua y salen las piedritas chiquitas, así se levantan de la fuerza que trae el agua de abajo hacia arriba. Le digo, no te admires de Australia. No era Australia, era Escocia. Le digo, en mi pueblo había también. No teníamos que ir hasta Escocia. Yo recuerdo la casa de mis padres, vivíamos, estaba a la esquina y en la siguiente casa vivíamos. En la mera esquina, donde hacía ahí una intersección, 4 caminos, ahí se cruzaban las calles. Después de que empezaban las lluvias, antes llovía pues muy diferente ahora. No, hombre, pues eran empedradas las calles. Roxana aprendió a caminar en empedrado. Bueno, empezábamos a ir porque se juntaban muchas mariposas. Antes había, mira, con una rama de guinar, ustedes no saben qué es eso, pero una rama, tumbábamos un montón, y luego a las libretas, unas de todos los colores, chiquitas, grandes. La mariposa monarca ahí, que mariposa, era común para nosotros. Pero, ¿por qué? Porque el agua ahí brotaba del piso y luego se hacía un charquito más o menos regular, por eso venían las mariposas, pero veíamos las piedritas así, se levantaban, subían y bajaban, subían y bajaban. Era algo precioso. Y por todos lados en el pueblo encontrábamos así nacimientos de agua, le llamamos, o ojos de agua, y más arriba más, o sea, así que no necesitas ir a Escocia. Así que
El que cree estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Versículo 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es sobrehumano. No. Todas las tentaciones son comunes al ser humano y le puede suceder a cualquiera. No es algo que no podamos resistir, porque dice que Dios es fiel, que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir. O sea que siempre tendremos ese poder de decir no, pero está en nosotros, porque Dios no va a permitir una tentación que no podamos resistir. Probablemente otras personas no podrían resistir lo que vino sobre Job, pero Job sí podía. Por eso Dios sabía que él podía resistir, porque Dios nos dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Ahora, Él no nos tienta, el tentador es Satanás. Él prueba nuestro corazón y prueba nuestra fe. Así que Pablo sigue en el versículo 2 de Gálatas 6. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Así cumplimos la ley de Dios. Carga se refiere aquí a los fracasos, tentaciones, pruebas, infortunios, sucesos inesperados muchas veces. En lugar de criticar, no, dice que debemos sobrellevar, métele el hombro, como decimos. Él lleva acá la cargota, métele el hombro. ¿Cuántos saben que es más fácil? Entre más que uno solo llevar esa carga. Ayúdale, dile, mira, esto, vamos con el Señor y Él te va a perdonar y se puede. O si tienes fracasos, bueno, en la vida, ¿cuántos no han tenido un fracaso? Héctor, mira, yo tenía muchos fracasos. En el matrimonio no, pero de otro tipo, hay muchos tipos de fracasos. De trabajo, en el deporte. A veces nos daban unas goleadas que nos quedábamos ahí. Bueno, lo bueno es que tenemos caldito de pescado para comer. La ley de Cristo es muy diferente a la de Moisés. La ley de Moisés prometía vida a cambio de obediencia, pero no daba el poder para obedecer. Y la ley de Cristo, en cambio, es donde Él nos capacita para obedecerle. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es suficiente para darnos el poder para obedecer al Señor? Hechos 1, tú lo conoces, 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos. Y ese poder vive en todo cristiano. Esa persona, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios. Así que nadie puede decir, no puedo. Sí puedes. Cierra los ojos. Ay, es que está ahí enfrente. Cierra los ojos, voltea hacia otro lado. Yo hace tiempo les decía, cuando a veces voy con mi esposa a un café o con otros hermanos, y de repente en la mesa de ahí está una persona con una chiquifalda y cruzando las piernas, le digo, cámbiame de lugar. ¿Para qué estoy ahí? Ay. No, volteese. Se vale decirle, cámbiame de lugar. O se ve muy exagerado. Qué exagerado el pastor. No, ten cuidado de ti mismo. Cuidado con la computadora, cuidado con tantas cosas. Versículo 3 de Gálatas 6. No, voy a parar casi ahí porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cómo no? Yo soy el don fulano de tal. Mira, todos fuimos formados del polvo de la tierra. No, yo fui en el vientre de mi mamá y fue por mi mamá y mi papá. Sí, pero nuestro origen es de Adán y Eva. Adán fue formado ¿de dónde? Del polvo. Y la Escritura dice, polvo eres
y al polvo vas a regresar. O sea, este cuerpo, nuestra alma y espíritu se van con el Señor. Y este polvo que va a ir este cuerpo que va a ir al polvo será levantado y transformado. Así que, ¿cuántos se creen algo? Yo tengo más pelo que ese hermano. ¿Eso qué? A ese grado a veces somos, cosas irrisorias. Por algo se le cayó. Ha de pensar en muchas cosas. Hasta ahí, miren, da risa, pero así somos. De tantos malos pensamientos que tienen. Estamos hechos del mismo polvo. Así que cuando veamos a alguien caer, pensemos que podríamos haber sido nosotros y ayudémosle con espíritu de mansedumbre. No tengamos un complejo de superioridad. Un cristiano no debe tener un complejo de superioridad. Es algo como un autoengaño a nosotros mismos. Yo estoy de acuerdo que he hablado con no cristianos a los que quisimos compartirles un buen tiempo y les decía: ¿cómo estás? Soy el consentido de Dios. Y luego venía su hermano, porque eran dos hermanos, y le preguntaba: ¿cómo estás? Yo soy el consentido de Dios. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién de los dos es? Porque los dos son. Y así, con unas vidas, ya saben, mal delante de Dios. ¿Tú crees que va a ser el consentido de Dios? ¿Aquí cuántos son los consentidos de Dios? Dios es bueno para con todos, hermano. Murió por todos nosotros, nos dio vida eterna. Y termino con el versículo 4. Así que cada uno, dile al de al lado: no pienses en mí, es para ti también. Cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Olvídate del otro, revísate a ti. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Me salté un versículo, ¿verdad? Es que van a decir: mira, el pastor quiere que le demos. Porque eso dice ese versículo 6. El que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Pero sáltatelo si quieres, aunque ahí está. Ahí está. No te engañes, Dios no puede, ¿qué? Ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu segarás vida eterna y muchas bendiciones. Así que, hermanos, revisémonos cada uno. Mira, cada cuándo deberíamos someter mi día. Todos los días, hermano. ¿Y hoy cómo estuve? No, pues, no. Qué bueno que reconozcamos. Tenemos la oportunidad, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos. Mira, ¿cuántos se han bañado hoy antes de acostarse en estos días frescos? Se antoja, ¿no? Te acuestas y ¡ay! Bueno, espiritualmente hablando, cuando analizamos nuestro día y vemos las cosas, hubo cosas buenas, pero hubo otras que no. Señor, perdóname y estoy arrepentido y mañana voy a trabajar en esto
nos limpia de todo pecado. ¿Y qué? Mira, en cuanto pongas tu orejita en la almohada, en paz dormiré, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dale un aplauso al Señor.